de nuestra iglesia, de nuestros pastores. Que el Dios de la gloria nos llene de esperanza, nos llene de fe, nos llene de paz por el poder de su Espíritu Santo. Hoy es un día demasiado importante. Hoy es un culto de pacto. Hoy es un culto donde nosotros venimos a dar gracias al Señor por lo que el Señor hizo, pero también por lo que hace, también por lo que Él sigue haciendo. Si estás aquí es porque tú eres de la confianza de Él. Porque cuando Él se reunió a cenar, se reunió con sus discípulos y le dijo: estaba deseando cenar con vosotros. Y Él se alegra hoy de vernos a cada uno de nosotros aquí. Amén. Amén. ¿Sabéis que a mí me gusta siempre dar algún testimonio de algo que sucede en mi vida? Y quisiera empezar con un pequeño testimonio. Y es que el fin de semana pasado nosotros hicimos un viaje. Nosotros fuimos a visitar a la familia, a la mamá, a los hermanos, a los sobrinos. Pero este viaje iba a ser distinto. Este viaje iba a ser diferente a todos los demás. A mí me gustaría que por segundo vosotros pensarais en algo a quien vosotros amáis profundamente. Pensad en esa persona. Y ahora pensad que esa persona está en un callejón emocional sin salida. Cuando nosotros llegamos allí, la noticia era de que esta persona el día de antes había pasado por una crisis de ansiedad. Una crisis de ansiedad que le reventaba el pecho, el aire apenas entraba en esta persona, no podía respirar. Además tuvo un episodio de violencia. Las personas que estaban allí se extrañaron porque para nada era una persona violenta, pero tenía un episodio de violencia. Y lo más duro de todo es que esa persona gritaba diciendo que ella ya no tenía más ganas de vivir. Ella ya no tenía más ganas de despertar. Ella estaba pasando por una situación en la que ya no podía más. Para esta persona la religión no era ajena. Ella conoce un Dios. Ella conoce un Dios que es creador. Porque cuando nosotros vamos allí, nosotros hablamos de este Dios. Y yo le recuerdo la última vez que estuvimos, que fue en Navidad. Nosotros hablábamos del nacimiento de Jesús. Hablábamos del rey Herodes. Hablamos de los magos, hablamos de cómo Jesús tenía que ir a Egipto. Y yo me fijé en su mirada. Y su mirada era tierna, su mirada era de anhelo, su mirada era de alegría. Pero ella no conoce a Dios como lo conocemos nosotros. Para ella, Dios es como una estrella, brillante, pero fría. Para ella Dios es real como esa estrella, pero para ella era inalcanzable. Ella sentía que este Dios al que nosotros adoramos tanto, este Dios para ella era un Dios de los montes, era un Dios de las colinas, era un Dios que solo beneficiaba a los que están dentro de la iglesia. Para ella era un Dios que solo estaba a favor de los que cantan bien, en la alabanza, en los coros. Ella pensaba que este Dios solo estaba de parte de la gente que tiene una vida ordenada. Y en medio de toda esa crisis, mi esposa y yo estábamos enfrente de aquella persona. Aleluya. Nosotros queríamos hablar con ella. Nosotros amamos mucho a esta persona. Nosotros queríamos saber qué era todo esto que a ella le estaba preocupando para estar de esa manera, pero nos encontramos una respuesta que tampoco esperábamos. Y es que ella dijo que ella sería quien decidiría cuándo hablaría y con las personas con las que hablaría. Pero nosotros seguimos insistiendo, porque nosotros somos tozudos. Y preguntábamos, y ya ella empezó a soltar una palabrita, ya ella empezó a soltar algo de lo que le pasaba. Pero estaba siendo fría, estaba siendo distante. Yo creo que todavía seguía con esa crisis de ansiedad, de violencia, de ganas de estar en cualquier otro sitio menos allí donde estábamos nosotros. Mi esposa y yo nos miramos. Yo doy gracias a ella por su entusiasmo. Doy gracias a ella por tu fe. Doy gracias
por tu sabiduría. Porque nosotros en aquella conversación necesitábamos meter a alguien más. Y de repente nosotros citamos un nombre. Un nombre que es sobre todo un nombre. Un nombre sobre el que se van a doblar todas las rodillas. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Lo acabamos de cantar, su nombre es Cristo. Y nosotros le hablamos de Jesús y le dijimos cómo Jesús entendía de su dolor. Nosotros hablábamos para ella de que Jesús también se sintió abandonado, pero que Él está del lado de los que no tienen más fuerza. Él se pone del lado de todos los que le necesitan. Él solamente estaba pidiendo que ella clamase, que ella le pidiese ayuda. Y en ese instante el milagro comenzó. Amén. Amén. Y yo sentí como esa risa. Yo sentí como esa presencia se hacía allí en medio de nosotros. Y ella empezó a llorar. Y a llorar. Y lloraba. Y no podía parar de llorar. Pero no era un llanto de dolor. No era un llanto de angustia. Era un llanto como el de un náufrago que lleva 3 días a la deriva. Y por fin ese náufrago toca tierra firme. Era un llanto de un alma que sabía que enfrente de ella estaba su Salvador. Aleluya. Era un llanto de ese espíritu que reconoce lo que no reconoce la razón. Y ese era el llanto. Y ella no podía parar, no paraba. Este fin de semana yo he aprendido algo muy importante. Y es que el Satanás habla siempre para nosotros, diciendo que nosotros tenemos un Dios de los montes, un Dios que vive solo en la altura, un Dios que vive solo en el tercer cielo. Pero cuando yo miro esta mesa, yo veo un Dios que se despojó de sí mismo, un Dios que se hizo hombre y que bajó al valle, bajó a la llanura más profunda, por rescate de ti, por rescate de mí. Y a mí todo esto me llevó a su palabra. Y me llevó a un pasaje de la Biblia que yo quiero compartir con vosotros. Así que, por favor, abrimos nuestra Biblia en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 20. Primera de Reyes 20. Vamos a leer algunos versículos sueltos. Y vamos a leer a partir del versículo 3. Ella pensaba que era un Dios lejano. Ella pensaba que era un Dios de la altura, como esa estrella fría, brillante, real, pero inalcanzable. Amén. ¿Tenéis la Biblia abierta? Amén. Amén. En Primera de Reyes nos vamos a encontrar una historia de guerra, una historia fascinante. El ejército de Israel estaba a punto de entrar en guerra. Israel iba a ser atacada. Lo que sucedió en aquellos tiempos es que el rey sirio Ben-Hadad hizo una coalición con otros 32 reyes. Fijaros que el rey sirio ya era poderoso. Era uno de los ejércitos más poderosos que había sobre la tierra. Y él se unió a otros 32 reyes más, a otros 32 reinos más. Querían barrer a Israel. Querían borrar a Israel del mapa. Tal era su seguridad que ellos mandaron a mensajeros para hablar con el rey de Israel. En aquellos días, el rey de Israel era el rey Acab, el esposo de Jezabel. Y mandaron a mensajeros y en el versículo 3 le dijeron los sirios: tu plata y tu oro son míos. Tus mujeres y tu hijo hermoso son míos. El rey Acab se llenó de temor y mandó a mensajeros para decirle a los sirios: como tú dices, Rey, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Pero después Acab recapacitó, después Acab vio que los sirios estaban pidiendo todo de ellos y llamó a los ancianos del país. Los ancianos del país dijeron que ellos no podían pasar por ahí, que ellos quedarían totalmente destruidos. El rey sirio quería recoger todo de sus casas, del palacio, de las casas de sus servidores. Y entonces mandó a sus mensajeros diciendo que ellos no podían aceptar estas pretensiones. El rey sirio se enfadó tanto
Tanto se enfadó que mandó a sus mensajeros y le dijo: así me hagan los dioses, y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará para los puños de todo el pueblo que me sigue. A esta guerra estaba a punto de estallar. Israel iba a entrar en guerra. Y de repente, hermano, en el versículo 13, así ha dicho Jehová a través de la voz del profeta: has visto a toda esta gran multitud. He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozca que yo soy Jehová. Aleluya. Y si avanzamos hasta el versículo 21, dice la palabra que salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y a los carros, y deshizo a los sirios, causándole un gran estrago. Los sirios se enfadaron. Los sirios no sabían qué estaba sucediendo, por qué ya habían sufrido esa derrota. Entonces reunieron a todos sus adivinos, a todos sus magos, a todos sus brujos, a todos los reyes, y decían: ¿por qué nosotros hemos sufrido esta derrota? Y aquí uno de ellos dijo: el Dios de ellos es un Dios de los montes. Por eso nos vencieron. Pero si peleamos con ellos en la llanura, seguramente los venceremos. Ah, pues así, saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes cada uno en su lugar. Y tú fórmate otro ejército como el que tenías, caballo por caballo, carro por carro. Y luego pelearemos con ellos en campo raso, en los valles, en las llanuras, y verás cómo los venceremos. Y así lo hicieron. Desde Josué, hermano, el ejército de Israel tenía una reputación de que eran muy buenos luchando en los montes, luchando en las colinas, pero no tanto en los llanos, no tanto en los valles, porque ellos no utilizaban carros arrastrados por caballos, que daban ventaja en estas situaciones. Los sirios, el error que tuvieron los sirios es ponerle límite a nuestro Dios. Amén. Ellos pensaban que era un ídolo más de los suyos, que era bueno en algunas parcelas, pero que no era bueno en otras. Dijeron: su Dios es un Dios de los montes, pero no un Dios de las llanuras. Por eso nosotros les derrotaremos. Ellos creían que era un Dios limitado. Ellos creían que era un Dios territorial. Pero ellos se olvidaron de que de nuestro Dios es la tierra y su plenitud. Amén. Esto no solamente le pasa a los sirios. Hoy en día nos pasa incluso a nosotros, creyentes. También pasa en no creyentes. Pensamos: Dios está en la iglesia, Dios está en el monte de la adoración. Pero ¿qué pasa en mi cuarto mientras yo grito de dolor? Dios ayuda en lo espiritual. Pero ¿qué pasa con esta ansiedad que me revienta el pecho y que apenas falta oxígeno? Dios ayuda a la gente que está feliz. Pero ¿qué pasa conmigo, que yo tengo deseo de morir? Ellos tuvieron ese error de encasillar a nuestro Dios. Pero Jehová mandó nuevamente a su profeta. Y en el versículo 28 dice: así dijo Jehová: por cuanto los sirios han dicho que Jehová es un Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Y esta es una promesa para todos nosotros, hermanos. Tenemos un Dios de los montes, pero también tenemos un Dios de los valles. Amén. Señor. Dios de los montes, pero Dios en los valles. Sí, Señor. Cuando ellos pensaron que era un Dios de los montes, Él se reveló. Y Él dijo: yo soy también el Dios de la llanura. Aleluya. Él escuchó la arrogancia de estos sirios. Y por eso dijo: yo entregaré este ejército en tus manos, para que conozcáis que yo soy Jehová. Aleluya. Aleluya. Yo he pensado tanto en esta persona. Y me he preguntado tanto: ¿por qué llorabas? ¿Por qué ese llanto? Era un llanto diferente. Y yo sé que ella lloraba, hermano, porque el nombre de Jesús no es una religión. Sí, Señor. El nombre de Jesús es una persona. Amén.
Y esa persona estaba allí en mitad de nosotros. Y sabéis lo que pasó, que en medio de toda su violencia, su nombre la llenó de paz. En medio de todas las ganas de morir que ella tenía, su nombre la llenó de vida y la llenó de resurrección. Y en medio de toda la confusión que ella venía arrastrando, su nombre la llenó de verdad. Él es el Señor, Él es soberano en todo, Él es soberano en los montes, pero Él es soberano también en los valles. Sí, Señor. Lloró porque ella no sabía algo y el Espíritu Santo se lo estaba revelando. El Espíritu Santo le estaba revelando algo que los sirios tampoco conocían. Y es que el Dios de los montes y el Dios de la gloria se hizo hombre para bajar al valle más profundo. Porque todos recordamos que fue en el monte Sinaí que Dios le dio la ley a Moisés. Fue en el monte Calvario que Dios demostró su poder para el pueblo. Pero fue en el monte Calvario, fue en el monte Carmelo que Él demostró su poder. Pero fue en el monte Calvario que Él descendió al valle del pecado, al valle de la desesperación y al valle de la muerte. Hoy estamos en memoria de todo eso. Él sufrió ansiedad. Él sufrió violencia. Él sufrió todo lo que esta persona sintió. Él sintió, no solo sintió, Él experimentó la muerte. ¿Y sabes para qué lo hizo? Hizo para que cuando nosotros estemos en algún valle, la primera cara que veamos conocida sea la suya. Porque Él ya ha pasado por ahí. Él ya pasó por el valle. Y Él ya pasó por el desierto. Y lo hizo por eso. Lloró porque en su valle más profundo ella pudo sentirse abrazado por Él. Ese Dios que era una estrella brillante pero fría para Él, que era real pero inalcanzable, ahora le estaba abrazando. Aleluya. Aleluya. Y Él habla para todos nosotros. Y Él dice, no me entregues solo tus montes. No me entregues solo tus victorias. No me entregues solo tus buenos momentos. No me entregues solo tus domingos por la mañana. Entrégame también tus valles. Entrégame los valles de la ansiedad. Entrégame los valles cuando tú tengas ganas de renunciar. Entrégame los valles cuando tú no puedas más. Clama a mí y yo te responderé. Entrégame los valles de la soledad. Entrégame los valles de todo lo que tú no puedas controlar. Entrégame tus tiempos. Porque en mis manos están tus tiempos. Él es soberano. Él en Primera de Reyes estaba demostrando que no hay ningún lugar donde el enemigo pudiera esconderse. Ni en los montes ni en los valles. Pero a nosotros, hermanos, y esto es demasiado fuerte, en el Calvario nos demuestra algo también, y es que no hay valle lo suficientemente profundo de dolor para que Él no baje a rescatarnos. Señor. Pasa por todo por nosotros. Y ese es el Dios que está hoy aquí en medio de nosotros. Porque cuando dos más se reúnen en su nombre, Él está en medio. Él está aquí. Él está aquí. Y Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Él no dice que no vamos a pasar por los valles. Nosotros vamos a pasar por los valles. Pero Él lo que dice es que no temamos cuando estemos en medio de los valles. Sí, Señor. ¿Por qué? Y ahí Él declara algo impresionante. Porque yo estaré contigo. Amén. Amén. Sí, Señor. Yo pienso en este familiar. Y este versículo, que lindo, pasó para ella de la teoría a la práctica. Ella sintió todo eso. No temas porque yo estoy contigo. Yo estoy aquí, abrázame. Yo estoy aquí, yo entiendo tu dolor. Yo puedo comprender por todo lo que tú estás pasando. Y es que no son los valles, no es la oscuridad, es con quien tú cruzas esos valles. Yo me acuerdo cuando era niño. Cuando era niño, la casa de mi mamá era una casa. Y por la parte de atrás salíamos por una puertecita. Y había un huerto lleno de árboles. Había un camino largo. Y al final llegaba hasta otra casa. Hoy en día todo sigue muy parecido. Pero aquellos árboles grandes desaparecieron.
aquellas plantas grandes desaparecieron. Y yo me acuerdo cuando era de noche y mi mamá me mandaba a cruzar a la otra casa para traer algo. Y yo pasaba un miedo. Oía cada ruido, cualquier bichillo que yo escuchaba. Si estaba más cerca de esta casa, corría para atrás. Si estaba más cerca de la otra casa, corría para adelante. Pero hoy en día yo recuerdo que en el mismo huerto, con la misma oscuridad y los mismos animalitos haciendo ruido, si yo cruzaba con mi mamá, yo iba feliz. Yo no tenía miedo. Si venía mi papá conmigo, yo tampoco tenía miedo. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Él no va a eliminar nuestros valles inmediatamente. Él necesita que nosotros crucemos por esos valles, porque Él mismo cruzó por el desierto. Porque además Él necesita transformarnos en medio de ellos y hacernos más fuertes. La historia de Primera de Reyes termina con una victoria absoluta, total. Dios entregó la victoria. A lo mejor este rey no lo merecía. A lo mejor el pueblo que tonteaba con la idolatría tampoco lo merecía. Tantas veces yo me he preguntado, ¿merezco yo tanto amor de parte del Señor? ¿Quién soy yo? Yo era un pájaro herido, tirado en el suelo, hasta que Él vino a por mí. Y pasó como con mi familiar. Cuando Él está ahí es tan distinto que no hay lugar a duda ninguna. Tú sabes que porque su presencia llena de todo, llena de paz, llena de un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Hoy celebramos la Santa Cena. Hoy estamos aquí en memoria de Él. Hoy recordamos que Él bajó a un valle tan profundo que ningún ser humano podría haber resistido. Y Él lo pasó por amor a nosotros. Claro que es un Dios de los valles. Y en la cruz Él sufrió abandono. En la cruz Él sufrió vergüenza. En la cruz Él sufrió dolor físico. Él sintió angustia espiritual. Su alma estaba triste hasta la muerte. En la cruz Él sufrió. Pero cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba entrando en el valle más oscuro. Era su peor momento. Él estaba entrando en el valle más profundo. Porque Él se estaba sintiendo abandonado. Pero hermano, te digo una cosa. Y es que esta cruz es la prueba eterna de que Él no es un Dios que se queda solo en el monte de la gloria, sino que Él está dispuesto a bajar por nosotros hasta el valle más oscuro, valle de sombra y de muerte. Pero Él es soberano incluso en los valles de sombra y de muerte. Lo que nosotros nos dice es que cuando nos encontremos en un valle, que clamemos a Él, que invoquemos su nombre. Porque Romanos 10:13 dice, invoca su nombre. Y quien invoca el nombre del Señor será salvo. Invócalo en tus valles. Dice, Señor, yo ya no puedo más. Quítame este peso de encima, quítame esta violencia, quítame estos pensamientos. Y sé el Señor de mi vida. Y compartamos este mensaje con los necesitados. Aquel día fue esta persona, pero os puedo asegurar, en mi trabajo, donde yo trabajo con dinero, veo tanta cosa. Hay tanta familia destrozada, tantos matrimonios que se separan, tantos hijos destrozados por el juego online, hijos destrozados por las drogas. Y hay algo que yo no entiendo, es gente que tiene una buena vida, es gente que vive bien, es gente que tiene todo lo material, pero aún así no son felices. Porque siempre van detrás de más, y detrás de más, y detrás de más. Y como yo comentaba hoy para la hermana María Esther, tenemos que darnos cuenta de que el gozo más grande para nosotros es gratuito. No nos cuesta nada, es gratuito.
que llevemos este mensaje, porque hay mucha gente andando en valle. Amén. Sí, Señor. Hay mucha gente andando en llanura, llanura áspera. Y necesitan de esa palabra. Oremos. Amén. Oremos al Señor para que nos dé discernimiento. Amén. Oremos a Él para que podamos identificar a estas personas. Sí, Señor. Porque a veces todo puede depender de una palabra. A veces todo puede depender de cómo nosotros estamos enfrente de esas personas. Sí, Señor. Esta semana algo pasó también para mí. Y es que un cliente del banco se suicidó. Él andaba en valle de sombra, en valle de llanura, pero él se perdió. Una excelente persona. Yo lo voy a echar mucho de menos porque siempre que entraba a la oficina, solo lo hacía él. La gente entra, la gente va, y a mí ni siquiera me mira. Pero él siempre que pasaba me hacía así en el cristal. Aleluya, qué maravilla. Y cuando yo le miraba, entonces él seguía su camino. Pero mirad, gente buena anda en valle. Sí, Señor. A lo mejor hoy hay aquí alguien que ha entrado con una sonrisa, pero por dentro está roto, porque está pasando por algún valle. A ti es que te habla hoy el Señor. Amén. Y te dice que tu pensamiento no define tu identidad. Amén. A ti que te habla y te dice que ese valle no será tu destino. Amén. A ti te habla y te dice que esa oscuridad no va a ser tu final. Amén. Y si tú escuchando esto, algo se ha quebrado dentro de ti, no es porque tú seas débil, es porque el Señor está entrando en medio de tu valle. Aleluya. No pudo evitar Dios esa batalla, hermano. Claro que pudo evitarla. Él es poderoso, Él puede hacer todo lo que quiera. Amén. Amén. Sí, Señor. Él hace así Sí, Señor. y todos estaremos con Él. Amén. El día y la hora nadie lo sabe. Ni Jesús lo sabe. Jesús dijo, ni yo ni los ángeles lo sabemos. ¿Sabes por qué? Porque Él se despojó. Amén. Amén. Siendo Dios se despojó. Sí, Señor. Y humillado fue hasta la cruz. Por nosotros. Amén. Él no terminó con aquella guerra porque Él necesitaba demostrar algo. Él necesitaba demostrarle algo a los sirios. Él necesitaba demostrarle algo a esta familiar mía. Y es que Él no es un Dios solo de los montes. Sí, Señor. Es que Él no es un Dios como una estrella brillante pero inalcanzable. Él es un Dios que camina con nosotros. Aleluya. Y la mentira de que andamos solos, Él la demuestra diciendo, yo no soy solo Dios de los montes, yo soy también Dios de tus valles. Aleluya. Aleluya. Cuando participemos de la Santa Cena, vamos a acordarnos de tres cosas. Jesús partió su cuerpo en el valle. Jesús derramó su sangre en el valle. Pero con su resurrección, Él habla para nosotros. Y Él dice que no hay valle lo suficientemente profundo que marque nuestro destino. Amén. Porque Él tiene algo mucho mejor para Oh, nosotros. aleluya. Sí, Señor. Quiero orar por vosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Él está ahí. Amén. Yo estoy tan orgulloso de Él. Oh, aleluya. Sí, Señor. Pastor, porque yo pedí su ayuda y sentirle ahí. Sí, Señor. Y nosotros, como decía Jesús, si vosotros siendo malos, Sí, Señor. dais cosas buenas entre vosotros, Sí, Señor. ¿qué lo dará tu Padre que está en el Oh, cielo? sí, Señor. Gloria a Dios. Y fue tan rápido. Él no supo esperar. Sí, Señor. A veces cuelga el teléfono y pide ayuda para cualquier cosa, pero la ayuda demora. Pero cuando la cosa es importante, Él está ahí, Amén. hizo facto. Amén. Sí,
Sí, Señor. Él está ahí. Lo que pasa es que luego la solución tiene sus tiempos. Y tenemos que saber aguardar los tiempos del Señor. Aleluya. Es como cuando Jesús escribía en el suelo. Los fariseos se miraban. La mujer adúltera decía, ¿qué va a ser de mí? Y él estaba escribiendo, pero no por demorar. Él estaba hablando con nuestros angustiadores. Él estaba hablando allí con sus acusadores. Señor. Aleluya. Y al final habló y dijo, y el que tenga o el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es el tiempo que él tarda porque él necesita poner todo en orden. Amén. Pero él está ahí, confía que él está ahí. Sí, Señor. Confía. Amén. Yo lo he sentido con mucha fuerza. Invoca el nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Clama, Oh, sí, busca. Porque solo los que buscan de corazón encontrarán. Aleluya. Sí, Señor. A veces pensamos que Él es Dios en la necesidad. Esta familiar tenía necesidad desde hace tiempo. Pero cuando Él aparece en la búsqueda, busca y Él aparecerá. Amén. Busca, ora, Amén. ora. Tengo una relación. Oh, sí, Señor. Tengo una relación con Él. Se puede tener una relación. Amén. Él es brillante, pero Él es cercano. Esta familiar lo sentía frío. Pero cuando Él se hizo presente, el fuego del Espíritu Santo se llevó todo el frío de Aleluya. Aleluya. Es fascinante, es increíble. Sí, Señor. Y es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios que se despojó de sí mismo para bajar a la cruz. Oh, sí, Señor. Pero con la resurrección nos recuerda que Él tiene algo mejor para nosotros. Amén. Aquí tendremos aflicciones, sí. Pasaremos por valles, sí. Incluso en los valles hemos sido llamados al esfuerzo. Sí, Señor. Esfuérzate. Sí, Señor. Porque a veces se aprende más de un no que de un sí. Sí, Señor. De un no aprendemos tantas cosas. Pero tenemos que seguir, tenemos que insistir, tenemos que orar, tenemos que buscar. Amén. Sí, Señor. Acércate a Dios. Amén. Y Dios se acercará a ti. Sí, Señor. Resiste al diablo. Y el diablo huirá. Amén. Amén. Padre Celestial, hoy nos presentamos ante tu mesa, reconociendo, Padre, que no hay un rincón de nuestra alma que se pueda escapar a tu soberanía, oh Dios. Yo te doy gracias, Padre, por haberme llevado este fin de semana a la casa familiar, porque podían haber sido otros fines de semana, pero fue ese. Te doy gracias, Padre, porque en medio de su oscuridad, y era una oscuridad densa, Él pudo sentir el peso de tu gloria a través de sus lágrimas. Ese llanto que no era de dolor, ese llanto era de su alma, porque sabía que su Salvador estaba allí enfrente de él. Padre, yo hoy reprendo en tu sagrado nombre, reprendo a todo espíritu de muerte, reprendo a todo espíritu de ansiedad que asfixia nuestro pensamiento. Padre, a todo espíritu de violencia, lo rechazamos en el nombre de Jesús, lo rechazamos aquí en la iglesia, lo rechazamos también en nuestros hogares. Declaramos que tú eres Dios de Israel, pero tú también eres Dios en nuestros hogares. Que tu Santo Espíritu repose en medio de nosotros, como hizo la gente del norte, Padre. Hoy reconocemos que tú eres Dios de Israel, que no se queda en la altura, sino que defiende a los llanos de la desesperación. Hoy, Señor, al tomar este pan y esta copa, recibimos fuerzas que vienen de ti, para que nosotros podamos enfrentar y salir de nuestros valles. El enemigo habla para nosotros, Padre, el enemigo habla con fuerza en nuestras cabezas y nos dice que nosotros estamos solos, que tú eres un Dios que vive en el tercer cielo, como decía de Job. Pero nosotros no le creemos y le respondemos con tu propia palabra y le decimos que Jehová es Dios en los montes y Jehová también es Dios en los valles. Ministra, Padre, Señor, a los que sufren, a los que no tienen esperanza de vida,
A los que están flacos en la fe, Señor. Habla para ellos como tú pudiste hablar para nosotros ese fin de semana. No hay gozo más grande, Padre, que tenerte cerca. No hay gozo más grande, Señor, que tu presencia. Te somos tan agradecidos en el día de hoy por todo lo que tú hiciste por nosotros, porque ¿quién podría pasar un valle por el que tú pasaste? Y tú no merecías pasar por eso. Tú no tienes pecado, Señor, por eso el acta de decretos de tu cruz solamente decía Jesús, Rey de los judíos, porque tú no tienes pecado. Aún así, tú llevaste el acta de decretos de todos nosotros, con todos nuestros pecados, con todas nuestras enfermedades. Por eso te pedimos, Padre, que tú que eres un Dios de sanidad, tú que eres un Dios de santidad, tú que eres un Dios de justicia, tú que eres un Dios de paz, te anhelamos, Padre, te invocamos, para que tú digas, conoceréis que yo soy Jehová y entregaré ese valle en tus manos.